Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis, Jesucristo, Cordero Vencedor. Y en esta oportunidad estamos avanzando en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y nos corresponden los versículos 10 y versículo 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje supremamente extraordinario, porque a diferencia del mensaje a las otras iglesias, que había muchos reproches y amenazas y muchas sentencias por cuenta de su mal obrar, la iglesia de Filadelfia es la única iglesia de Asia Menor que no recibe reproche, que no recibe una reprimenda de parte de Dios, sino que más bien el Señor les anima y les fortalece y les conforta, diciéndoles que Él está en medio de ellos, que conoce las pruebas que ellos están pasando y que está presto para ayudarles. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor fraternal y hemos procurado entender que la base para el amor fraternal no son las buenas relaciones, que la base para el amor fraternal no es el amor entre los hermanos, que la base para el amor fraternal no es la humildad y la sencillez entre nosotros o la disposición para perdonar, que la base para el amor fraternal se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos da el fundamento seguro, el que nos da la base y que nos da la seguridad de poder tener relaciones sólidas y relaciones fraternas entre nosotros los creyentes. En esta oportunidad vamos a hablar de algo bien importante que tiene que ver con la vida de la iglesia y la vida del creyente. Y básicamente estamos hablando de las pruebas. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el título que yo le he puesto en esta mañana a la enseñanza es preservación o evacuación. Y yo quiero que pensemos en dos modos como los creyentes a lo largo de la historia han visto o han percibido las pruebas. Los creyentes o los que se dicen ser creyentes, tenemos la tendencia a pensar que si creemos en Jesucristo o creemos en el Evangelio vamos a ser evacuados o raptados o librados de la prueba, de tal manera que no tengamos que pasar pruebas. Esa es una de las maneras de entender el tema de la prueba. Pero otra manera de entenderla es que nosotros los creyentes tendremos que pasar por pruebas y que en medio de las pruebas Dios no nos va a sacar o librar o raptar en las pruebas, sino que nos va a permitir pasar y afrontar las diversas pruebas. Son dos maneras de entendimiento. Es probable que algunos de nosotros pensemos que frente a las pruebas Dios nos va a librar de las pruebas, o nos va a sacar de las pruebas, o nos va a raptar. Es muy común, especialmente cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, un concepto que en las iglesias en la mayoría se maneja, que es el concepto del rapto. Ustedes lo han escuchado y a algunos de ustedes les he escuchado ese concepto. El concepto del rapto lo que dice es que en medio de una situación de sufrimiento, la iglesia, ¿qué va a suceder? Va a ser raptada o robada o trasladada o sacada de manera muy sigilosa para que no afronte las diversas situaciones de sufrimiento o de aflicción que normalmente deben venir en el mundo. Ese es un pensamiento que muchos de nosotros tenemos. En la actividad que los niños hicieron, ellos dijeron, como Dios me ama tanto, no me va a permitir pasar por pruebas. Y básicamente ese es el entendimiento que muchos de nosotros tenemos. Como Dios me ama, no va a permitir que yo sufra, que yo pase padecimientos o aflicciones o hambres o pruebas. ¿Cuál es la base para no pasar pruebas? Porque Dios me ama mucho. Eso es lo que muchos dicen. Es decir, ellos lo que están pensando es que frente a las pruebas serán sacados y no pasarán o no afrontarán las pruebas. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver si realmente el plan de Dios es que no tengamos pruebas o adversidades, o si mejor dicho, el plan de Dios es que en medio de las diversas pruebas y adversidades, Él nos sustente y nos guarde. Preservación en medio de la prueba o evacuación para no afrontar la prueba. ¿Cuál será el concepto adecuado desde el Evangelio?
Muy bien, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía un buen comportamiento. La Biblia dice que había una realidad interna de la iglesia y era que eran pocos. Y como eran pocos, tenían poca fuerza, y esa poca fuerza estaba haciendo que unos falsos judíos o falsos creyentes se estaban introduciendo dentro de la iglesia y causando gran molestia a los creyentes. Lo vimos el domingo pasado. Pero el Señor dice que Él va a entregar esa sinagoga de Satanás o esos falsos creyentes y va a hacer que se postren ante el Señor y reconozcan que efectivamente el Señor ha amado a la iglesia de Filadelfia y aunque son pocos los va a preservar y los va a guardar, no importa las circunstancias o las adversidades. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, una iglesia firme, una iglesia estable. La pregunta es, siendo una iglesia pequeña, pero una iglesia estable, Dios, ¿por qué no los exonera de los sufrimientos? Dios hubiera podido exonerarlos a ellos de las aflicciones, de la persecución o de las amenazas de las pruebas, porque era una iglesia fiel y una iglesia de poca fuerza. Sin embargo, la Biblia en el texto que nos ocupa hoy nos va a decir que efectivamente no van a ser librados de la prueba, sino que van a pasar pruebas. Y es importante que nosotros podamos entender este texto y estos propósitos para que no pensemos alegremente que la vida cristiana es pare de sufrir. Ese es un eslogan común en nuestro medio pseudoevangélico. Si tú conoces el evangelio, pare de sufrir. De hecho, muchos de nosotros invitamos personas a la iglesia con ese concepto equivocado. Si tú vienes a la iglesia, se te solucionan los problemas, consigues trabajo, no va a venir enfermedad, casi que ni siquiera nos vamos a morir. Y es un concepto tan equivocado, porque probablemente si tú vienes a la iglesia vas a tener más problemas. Porque la Biblia dice que cuando nosotros entendemos el evangelio de la gracia, vamos a tener aún a los de nuestra propia casa como enemigos nuestros. Y nuestros amigos y compañeros y que vamos a pasar diversas aflicciones. Entonces, decirle a una persona, si tú vienes a la iglesia, no vas a tener sufrimiento, ese no es el evangelio. Porque el evangelio es todo lo contrario. Si tú crees en Cristo, padecerás persecución, aflicción y adversidades, pero estén confiados que el Señor está con nosotros. Ese es el concepto correcto. Primera de Tesalonicenses, versículos 5, 1 al 11, habla de uno de los temas que va a hablar el versículo de Apocalipsis 3, 10 y 11, y es de la venida del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo que el texto está diciendo y lo que nos va a decir el texto de Apocalipsis es que todos los creyentes y las iglesias genuinas pasaremos por serios problemas y serias etapas de tribulación y de aflicción. Es probable que esto no sea una muy buena noticia para ustedes hoy, ¿sí? Es muy probable, porque muchos de nosotros venimos de contextos o hemos escuchado en otros contextos que aún si uno no tiene trabajo, que eso es un espíritu malo que hay que reprender. Y que si uno se enferma, que es un espíritu que hay que reprender, porque no hay que aceptar la enfermedad. Muchos inclusive declaran y proclaman todos los días, yo no acepto la enfermedad, yo no acepto la pobreza y yo no acepto la muerte. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue pobre. Y la Biblia dice que Jesucristo sufrió y Jesucristo también murió. Entonces estaríamos negándonos a realidades propias de la vida temporal y negándonos a realidades propias de los cristianos,
que tendremos que afrontar situaciones diversas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde ha salido la multitud vestida de ropas blancas? De la gran tribulación, es decir, de periodos, de situaciones intensas y extensas, de dolor, de aflicción y de tribulación. Todos los que sean presentados en esa gran multitud de salvos, ante la presencia, ante el trono del Señor, dice que todos habrán pasado por gran tribulación. Es importante que notemos eso. El texto comienza diciendo, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Queridos hermanos, este texto fácilmente puede ser mal entendido, porque la mayoría de los creyentes, cuando llegan a este texto, lo que están diciendo es, como los creyentes guardan la palabra de Dios, reciben como resultado la protección de Dios. Es decir, si yo guardo, Dios me guarda, o a los que guarden, Dios los guarda como resultado, o como premio, o como galardón. Si nosotros entendemos así, que es como la mayoría de los creyentes entienden este texto, estaríamos diciendo que el fundamento para ser guardados y para disfrutar de la protección de Dios son mis buenas obras, son mis buenas acciones, son mis buenos propósitos en la fe. Si nosotros entendemos así como muchos hemos entendido, estamos diciendo es que si yo obro, casi que hago u obligo a Dios a que obre a favor mío, porque yo obré en consecuencia. Yo obré bien, entonces yo puedo decirle a Dios, pues mire a ver si me trata bien, porque yo guardé tu palabra. Como yo me comporté bien y puse en práctica tu palabra, entonces el Señor está comprometido a guardar. Queridos hermanos, ese entendimiento, que es el entendimiento subjetivo del texto, es un entendimiento erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque la Biblia en ninguna parte dice que Dios está supeditado a cumplir sus promesas sobre la base de mis buenas acciones. O dicho de otra manera, la Biblia en ninguna parte dice que yo haga lo posible y que Dios hace lo imposible. En ninguna parte la Biblia dice ayúdate, que yo te ayudaré. En ninguna parte dice, si tú guardas y obedeces fielmente, entonces Dios casi que está obligado o comprometido a guardarte o a protegerte o a premiarte. Si eso fuera así, estaríamos hablando de un evangelio basado en obras. Estaríamos diciendo que la gracia no es gracia, sino que la gracia es la respuesta a las obras humanas. Y por supuesto no sería gracia genuina, inmerecida y celestial. Pero también estaríamos diciendo que Dios no es soberano y perfecto, sino que Él estaría supeditado a mis acciones para responder sobre la base de mis acciones, sean buenas o sean malas, pero que Él no es soberano en el pleno sentido del término. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el versículo número 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que no debemos obrar? ¿Que no debemos guardar el evangelio? No es eso lo que está diciendo el texto, pero el texto tiene un entendimiento que es el entendimiento objetivo, no subjetivo, basado en nuestras obras, y el entendimiento objetivo es por cuanto has guardado la fe por mí, por cuanto has guardado mi palabra por mi paciencia y mi ejemplo que obra en ti, yo también te guardaré. Es decir, ¿cuál es la base para nosotros poder guardar la palabra? ¿Nuestras buenas acciones? ¿Cuál es el ejemplo para nosotros guardar la palabra? El ejemplo de Jesucristo. ¿Quién padeció por nosotros? Jesucristo. ¿Quién fue paciente hasta la cruz? ¿Quién perseveró fiel y firmemente hasta cumplir el propósito de la redención? Jesucristo. Entonces, cuando el texto habla de guardar la palabra, ¿quién es el único que ha guardado fielmente la palabra? Jesucristo. ¿Quién es el que ha sido paciente hasta el final? Jesucristo. Miren lo interesante del texto. Cuando el texto dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, nos está poniendo de relieve no las obras nuestras, sino las obras
de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el que ha obrado perfectamente a favor nuestro? Jesucristo. Lo sabemos, ya lo entendemos. Jesucristo ha guardado y guardó perfectamente la palabra del Padre y fue paciente hasta ir a la cruz y guardó completamente todas las disposiciones del plan de redención. Como Él guardó todo, nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo de perseverancia, nos dio ejemplo de guardar el Evangelio y nos dio ejemplo de paciencia. Es decir, ¿cuál es el fundamento para que tú y yo podamos guardar el Evangelio? Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo. Por cuanto has guardado mi palabra o por cuanto has caminado en obediencia al ejemplo que yo les di, diría Jesucristo, yo también los guardaré. Por cuanto han estado firmes en el ejemplo y el modelo de servicio y de fidelidad que yo les puse, y han sido pacientes como yo fui paciente, y han obedecido como yo obedecí, entonces yo también te guardaré. ¿Sí notan la distinción y la diferencia en el entendimiento del texto? El texto no está diciendo si yo obro, Dios obra a mi favor, sino que ya Jesucristo obró y Él nos dio el fundamento, nos dio el ejemplo con paciencia y con perseverancia, y los que podamos por gracia de Dios caminar en ese modelo, en ese fundamento del ejemplo de Cristo, recibiremos como premio, como galardón o como resultado que el Señor también nos guardará. Si ustedes notan, hay un pronombre posesivo allí en la primera parte del versículo y es mi paciencia. En otras versiones dice mi palabra, por cuanto has guardado mi palabra o mi palabra de mi paciencia, refiriéndose al Señor, ese posesivo, y luego dice yo también te guardaré, que sería el pronombre personal donde descansa la acción directa de quien ejecuta y es el Señor. Yo también te guardaré. Queridos hermanos, el Señor guarda a los creyentes, pero no los guarda sobre la base de lo que ellos hacen. Él los guarda sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es maravillosamente hermoso. Porque si la Biblia dijera, si tú guardas, yo te guardo, ¿cuál sería el resultado para nosotros? ¿Puede alguno de nosotros guardar los mandamientos de Dios fielmente? ¿Se acuerdan cuando el Señor le preguntó al joven rico, ¿has guardado los mandamientos? ¿Recuerdan la respuesta tan rápida que él dio y sin premeditar? Dice, sí, claro, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Y recuerdan cómo le respondió el Señor? Para no desaidarlo, le dice, muy bien, ve y solo que una cosa te falta, ¿cierto? Da el dinero a los pobres, porque este joven realmente no había guardado ningún mandamiento. Si el texto realmente dijera, si tú guardas la palabra y eres paciente, yo te premiaré guardándote, queridos hermanos, les aseguro que ninguno de nosotros recibiríamos esa bendición, porque ninguno guarda la palabra de Dios, ninguno es paciente, ninguno soporta la prueba con paciencia y con confianza. Pero no es eso lo que dice el texto. Lo que dice es que como el Señor guarda su palabra en nosotros y el Señor aplica su paciencia en nosotros y nos dio ejemplo y nos hace caminar en su ejemplo, entonces Él mismo soberanamente nos guarda para que nosotros podamos disfrutar de la promesa de la protección del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Qué texto extraordinario! Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿De qué está hablando el texto? Del sufrimiento de Cristo, de las aflicciones de Cristo. Dice, considérenlo, analicen su sufrimiento, pónganse a pensar en el sufrimiento de Cristo para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que nuestro ánimo no desmaye. ¿No les parece eso extraordinario?
Cuando tú estés pasando pruebas o sufrimientos o aflicciones diversas, tú no tienes que mirarte a ti mismo, porque si te miras a ti mismo, te frustras, te afliges, te llenas de congojas, pero no debes mirar a otros, porque si miras a otros, te llenas de mucha rabia y de indignación, especialmente cuando son los que nos causan, o pensamos que son los que nos causan ese mal. Cuando estemos pasando por semejantes sufrimientos, ¿a quién debemos mirar? Al Señor. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no desfallezca, no decaiga y tengamos esperanza, porque el Señor nos dio ejemplo. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Dice la Biblia que pasaremos pruebas? ¿Pasaremos tentaciones? ¿Pasaremos adversidades? ¿Tendremos aflicciones los creyentes? La Biblia dice que sí, pero tenemos una esperanza, y es que como el Señor Jesús guardó la palabra y fue paciente en medio del sufrimiento, nos dio ejemplo, nos da la gracia de poder afrontar los sufrimientos y también nos da la promesa de que Él nos guardará en los momentos de adversidad. La segunda parte del texto dice, versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo quiero que nosotros nos detengamos a pensar, en segundo lugar, sobre el tema de la hora de la prueba. Nosotros a veces tenemos la tendencia a pensar que las pruebas vienen de Satanás. Inclusive muchísimos creyentes piensan que toda prueba viene del diablo, que porque ellos piensan que la prueba es algo malo o contraproducente en el plan perfecto de la redención y en el proyecto de Dios. Sin embargo, la misma Biblia aquí nos dice que Dios soberanamente guarda a los creyentes y que Él los guarda en la hora de la prueba que Él ha enviado para probar a los que moran sobre la tierra. Según ese versículo y según toda la verdad escritural, ¿quién es el que permite y envía la prueba a los creyentes? Es Dios, no es Satanás. No es Satanás el que prueba a los creyentes. ¿Quién prueba a los creyentes? Dios. ¿Por qué Dios envía la prueba? ¿O para qué? Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba es un examen. Es como cuando uno está en el colegio o en la universidad y dice, vamos a hacerles una prueba. O ahora, después del culto, los estudiantes del instituto van a tener que hacer una prueba. ¿Sí? Es decir, un examen para saber sus conocimientos, para evaluar dónde están, qué es lo que creen y qué es lo que piensan y sienten. El Señor dice que Él mismo permite y envía a los creyentes pruebas. Pero yo quiero que notemos varias cosas importantes en ese versículo. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. En primer lugar, quiero que pensemos que cuando la Biblia habla de la prueba, dice la hora de la prueba. Es decir, es un periodo. Si nosotros pensáramos con relación a un día que tiene 24 horas, 24 horas con relación a una hora es una proporción muy pequeña. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que en medio de la vida que nosotros vivimos como seres humanos y como cristianos, habrán pequeñas pruebas o horas de prueba. Y es muy importante que nosotros notemos eso. Primero, porque nosotros a veces pensamos que las pruebas son infinitas e interminables y que nunca van a cesar. A veces nosotros pensamos que las pruebas son como eternas o los problemas que nos rodean son eternos. Sin embargo, la Biblia dice que la prueba es como si fuese una hora. Es decir, es temporal, es definida, es finita, está delimitada por Dios. Dios no nos va a mandar una prueba que dure toda la vida, pero sí permite pruebas temporales en nuestra vida. Hay un texto en la Escritura que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Las pruebas que la iglesia pasa son leves. ¿Estamos de acuerdo? Aunque nosotros cuando las vivimos pensamos que son enormes y que no podemos casi soportarlas y sucumbimos ante ellas. Eso es el entendimiento que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el entendimiento que da la Biblia sobre la prueba? Que es como una hora. Es como una hora, simplemente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque el Señor nos va a guardar en esa hora difícil o en ese día malo,
como dice en otro lugar. En ese día difícil el Señor nos va a guardar porque la prueba es temporal, la prueba no es eterna y permanente. Lo segundo que yo quiero meditar con ustedes es que Dios envía la prueba. Dios permite la prueba. Y que en medio de la prueba que Dios permite, Dios no nos saca, Dios no nos aísla de la prueba. Nosotros los que somos padres y tenemos hijos, muchas veces quisiéramos librar a nuestros hijos de algunos sufrimientos. Por ejemplo, si nos dicen que nuestro hijo tiene que ser hospitalizado y someterse a muchos exámenes, nosotros como padres anhelaríamos ponernos en el lugar de nuestros hijos y que nos dejaran a nosotros hospitalizados. ¿Es así o no, padres? ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Y como los amamos, nosotros nos da muchísimo dolor saber que tienen que someterse a cirugías, someterse a tratamientos, que es muy doloroso, y nosotros cuánto diéramos como padres o como madres para nosotros ponernos en ese lugar. Sin embargo, no podemos hacerlo. Es necesario que nuestros hijos, si tienen un diagnóstico adverso o si tienen una situación de enfermedad, se sometan a los tratamientos, aunque eso les cause dolor y aflicción. No es posible que nosotros como padres los libremos a ellos de esos sufrimientos. Y de hecho, en la instrucción de nuestros hijos, cuando están en casa, y nosotros les libramos a ellos de algunas cargas u obligaciones propias de su edad, en lugar de hacerles bien, les hacemos un daño. Por ejemplo, cuando nuestros hijos deben cumplir algunos deberes en casa, en el orden de la casa, en sus tareas de la casa, en ayudar a cocinar o algunos otros deberes, y nosotros como padres decimos, no, yo lo hago y tú no lo hagas, ¿les hacemos un bien o les hacemos un mal a nuestros hijos? Posiblemente en el momento se ve como bien, pero a la larga les estamos haciendo un gran daño a nuestros hijos, porque no les enseñamos a ser responsables, no les enseñamos a tener cuidado de sus cosas, no les enseñamos a ser independientes, no les enseñamos a valerse por sí mismos en algunos deberes. Entonces, eso de nosotros librar a nuestros hijos de algunas funciones no es buena idea, es una mala idea que como padres tenemos. Es bueno que nuestros hijos asuman las responsabilidades. Cuando nuestros hijos están aprendiendo a caminar, muchas veces se tienen que caer. Y algunos tenemos cicatrices en nuestra frente, de golpes, los que fuimos más pillos. Pero si nuestros padres nos libran de esas caídas, ¿nuestros hijos aprenderán a caminar o no? ¿No? Es necesario que caminen y se caigan, se golpeen, para que ellos aprendan y sean más fuertes, y sean más constantes y entiendan lo que significa la vida. Las pruebas, ese es el propósito. Y lo que está diciendo aquí el versículo 10 es que el Señor no nos va a librar de las pruebas. Esa es una buena noticia, hermanos queridos. Dios no nos va a librar de la prueba. No oremos a Dios pidiéndole que nos libre de la prueba, porque esa es una oración contraria a la voluntad de Dios. Si tú oras diciéndole, Señor, quítame esta prueba, o no me deje pasar esta prueba, usted no ha entendido el propósito de la prueba. ¿Qué es lo que debemos orar en medio de las pruebas? Señor, haz tu voluntad, dame sabiduría y dame fortaleza, y dame firmeza en medio de la prueba, y dame gratitud en medio de la prueba. Pero no le pidamos, Señor, sáqueme de la prueba, porque el texto lo que dice es que el Señor envía la prueba sobre el mundo entero para probar. Ese es el propósito. Si usted está pasando por una prueba muy difícil, en la que usted siente que no tiene fuerzas, pues no ore a Dios que lo libre de la prueba. Ore a Dios que le dé fortaleza, que le dé gratitud, que le dé firmeza en medio de la prueba, y que usted pueda ver el plan y el propósito de Dios en medio de esa circunstancia. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otra verdad importante con relación a las pruebas aquí es que las pruebas vienen para el mundo entero. Y eso es maravilloso. Cuando uno está pasando una prueba, ¿uno qué piensa? Que eso me pasó a mí y a nadie más le pasa lo mismo. ¿Sí? Esa enfermedad que yo tengo, ¿por qué a mí? O a veces uno piensa que es como un ser extraño, que le vienen tantas pruebas y circunstancias y que a otros los ve uno como felices y campantes y no les pasa nada. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que las pruebas son enviadas a todo el mundo. Y hay otro texto en la Escritura que dice
que esas pruebas que los creyentes pasan hoy aquí, las pasan los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Hermanos, eso es una muy buena noticia. Eso es muy esperanzador, saber que la situación que yo tengo no la tengo yo solo, sino que creyentes en todo el mundo y en las diferentes épocas han pasado situaciones similares. Entender eso nos da esperanza, porque sabemos que no estamos solos. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Elías se queja ante Dios y le dice: es que solo yo he quedado. ¿Recuerdan? Estaba pasando una prueba muy difícil, 3 años y medio huyendo, pasando muchas necesidades, exiliado por allá en los campos, en las cavernas. Tuvo que vivir a la orilla de un río, en una cueva, en otro periodo. Estaba muy triste, muy deprimido. Una prueba muy fuerte, muy extensa. 3 años y medio fue la hora de la prueba. Pero cuando él se queja, el Señor le dice: Elías, aunque yo he preservado 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. 7,000. ¿Saben cuántos hermanos o personas están pasando la misma prueba que usted tiene hoy? Probablemente unos 7,000, como en la época de Elías. Están pasando la prueba misma que usted y yo estamos pasando. ¿Eso qué significa, hermanos queridos? Que si esos otros hermanos están pasando pruebas similares a las nuestras, el Señor nos está guardando y nos está preservando. Amén. Nos está dando las fuerzas y las condiciones para que en medio de todas las dificultades nosotros no pensemos que somos los únicos que pasamos las pruebas. Versículo 10: porque yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, hay otro entendimiento equivocado que tenemos con relación a esto, y es pensar que las pruebas vienen solamente para los creyentes y que los incrédulos no tienen aflicciones y que ellos no pasan adversidades. Hermanos, eso no es cierto. Todos los seres humanos, por el hecho de estar aquí sobre la tierra y por el hecho de tener toda esa condición pecaminosa, afrontamos pruebas muy diversas y muy grandes. Todos tenemos que enfrentar la muerte. De algo nos tenemos que morir. No todos vamos a cerrar los ojitos estando en la cama y morimos. Algunos tenemos que morir con un accidente, o tendremos que afrontar situaciones graves de una enfermedad donde la salud se va deteriorando hasta que morimos. Todos tenemos que morir. Es interesante que nosotros le tenemos temor a la muerte y pensamos que la muerte es una cosa muy adversa y no queremos morir. Ayer leí un documental de un señor que dice que tiene 179 años, que se cree que es el hombre más viejo del mundo, y una de las cosas que él decía es: la muerte se olvidó de mí. Yo quiero morir. No tiene sentido vivir así. Se le murieron todos los hijos, todos los nietos y se quedó solo. Dice: la muerte se olvidó de mí. Yo siento que soy inmortal. Miren lo interesante. Pero cuando nosotros somos jóvenes, en el caso de los que lo son, decimos: ¿por qué voy a morir? Y pensamos que la muerte realmente es una prueba contraria al plan de Dios, pero la muerte hace parte del plan de Dios. Todos moriremos, todos sufriremos enfermedades, todos pasaremos pruebas de diversas índoles y muchas, no solo por el hecho de ser seres humanos, sino también por causa de la fe, porque a causa de la fe las pruebas se aumentan un poco más. Pero no son solamente las pruebas para el cristiano, todos los seres humanos pasaremos pruebas. ¿Cuál es el propósito de la prueba para el cristiano? La santificación, la firmeza espiritual y la gloria de Cristo en medio de las pruebas para el creyente. Pero ¿cuál es el propósito de las pruebas para los incrédulos? Son juicio de Dios, son juicios condenatorios para los incrédulos, son juicios para mostrarles que la gracia de Dios no está sobre ellos y que esas pruebas les servirán para mayor condenación. Pero la Biblia dice que Dios tiene promesas fieles de auxilio y de sustento para los creyentes. Yo te guardaré de la hora de la prueba. No nos libra de la prueba, pero nos da fuerza en medio de la prueba. ¿Han pasado ustedes pruebas, hermanos? ¿Cómo les ha ido? ¿Dios los ha guardado? ¿Han visto evidentemente el cumplimiento de esta promesa? Yo creo que sí, ninguno podría decir que no. Pablo lo dijo muchas veces: he tenido necesidad, pero Dios no me ha faltado. He tenido muchas aflicciones, persecuciones, naufragios, azotes, pero Dios está conmigo. Jeremías pasó periodos de prueba muy difícil, que pensó que se iba a morir y que aún deseó morirse,
pero en medio de la prueba dijo, el Señor está conmigo como poderoso gigante, y los que están con el Señor triunfarán. Job pasó una prueba terrible. La Biblia describe una prueba que duró varios meses en la vida de Job, que fue terrible, porque a veces uno perder el trabajo es una prueba, pero cuando se pierde la salud, se pierden los hijos, se pierde todo, pues sentimos que todo se acaba. Job, en medio de su prueba grande, él deseó morirse, pero luego dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún en medio del polvo me levantará. ¿Qué verdades tan hermosas, hermanos, para ayudar a entender que las pruebas vienen sobre el mundo entero. Ahora, cuando el texto está hablando aquí de la prueba, tenemos que conectarlo con el texto anterior. El texto anterior habla de una sinagoga de Satanás, de judíos mentirosos y engañosos que se atribuían así el derecho de ser miembros del pacto y juzgaban a los hermanos de Filadelfia diciendo, ustedes no pertenecen al pacto porque ustedes no fueron circuncidados o porque ustedes no son hijos de Abraham. El texto anterior habla de una sinagoga de Satanás, de una gente mentirosa que será tratada por el Señor. Y luego el versículo 10 dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es lo que va a suceder con los creyentes? En medio de toda esa amenaza de estos falsos judíos, el Señor guardará a los creyentes y preservará a la iglesia. Pero también lo que está diciendo es que a estos falsos judíos también serán puestos en evidencia y serán puestos en conocimiento de lo que el Señor hace. Este versículo número 10, algunos lo han usado para decir que aquí está hablando de una gran tribulación que según algunos sucederá 3 años y medio al final, antes de la venida del Señor. La postura premilenial y otras posturas tribulacionistas dicen que todos los creyentes en el mismo momento histórico y a nivel universal afrontarán 7 años de tribulación. 7 años exactos, calendario, pero que luego vendrán dentro de esos 7, los primeros 3 será más suave, y luego los otros 3 años y medio serán muy intensos de tribulación. Eso es lo que creen la mayoría de los evangélicos en el entendimiento del Apocalipsis. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. Yo les pregunto, si la Biblia está hablando para Filadelfia, hace unos 2000 años atrás, ¿por qué les dice que los va a guardar de esa gran tribulación si ellos no la vivieron? Se supone que no ha venido todavía. ¿Por qué todo Apocalipsis habla para la iglesia de Asia Menor y para nosotros, hablándonos de tribulación, pero no ha llegado ese periodo? Estaríamos diciendo que esa promesa sería escatológica del versículo 10. Es decir, que esa gran tribulación de un paréntesis de 3 años y medio no habría llegado y por lo tanto esa promesa no se habría cumplido. Pero yo les pregunto, ¿desde cuándo la iglesia sufre tribulación? Desde siempre. Desde que existe el primer creyente sobre la tierra hay persecución, hay aflicción, hay muerte. Entonces, ¿cuál es la gran tribulación de la iglesia? Las aflicciones y las pruebas que afronta toda la iglesia de todos los tiempos a lo largo de todos los periodos. Porque si nosotros dijéramos que va a haber un periodo en el futuro de 3 años y medio de gran tribulación, pues sería muy fabuloso para todos los que mueran antes, porque nunca afrontarían esa prueba. Estaríamos hablando de 6000 años de historia donde los creyentes han muerto sin afrontar esa tribulación y ellos serían privilegiados y sería muy doloroso para aquellos que estén vivos en ese momento. Pero cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él lo que está diciendo es que no hay más privilegio para los que estén cuando el Señor venga ni para los que hayan muerto antes, sino que todos tenemos los mismos privilegios. Todos hemos afrontado tribulación. Los creyentes en épocas anteriores y en las épocas futuras afrontarán esta gran tribulación, porque es la tribulación para probar la fe de los creyentes. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habíamos visto en ese capítulo 2 que la tribulación aquí habla de 10 días. En este versículo habla de 1 hora. No está hablando de 2 tipos de tribulaciones. Está hablando de la misma tribulación. Lo que está es poniéndole un límite a la tribulación.
Si una persona vive 80 años sobre la tierra y tiene 10 días de tribulación, ¿eso es poco o es mucho? Es muy poco con relación a todo lo que él va a disfrutar de la gracia de Dios. Y supongamos que estamos un día de celebración, 24 horas, pero en esas 24 horas hay una hora de prueba. Hemos logrado disfrutar en gran medida las promesas redentivas, pero ha habido un periodo de confrontación y el Señor nos ha librado. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si usted pasa padecimientos, encomiéndese a Dios y haga el bien. Hermosas enseñanzas de Dios para nosotros. Preservación o evacuación. Versículo número 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este es un texto muy hermoso también, que nos recuerda varias cosas, y una de las cosas iniciales que nos recuerda es uno de los temas principales del libro de Apocalipsis, la venida del Señor. El versículo 11 nos recuerda que el Señor viene pronto. Ya se ha dicho en unas 4 o 5 oportunidades en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Pero cuando la Biblia habla de la venida del Señor, lo podemos entender en 2 sentidos, para que nosotros tengamos confianza y entendamos esta exhortación. Un sentido, como podemos entender la venida del Señor, es el sentido pleno y absoluto de su venida gloriosa por la iglesia, donde establecerá el juicio final y habrá cielos nuevos y tierra nueva, y los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la venida gloriosa, majestuosa, plena y final, definitiva del Señor. Pero ¿saben cómo el Señor también viene por su iglesia, por los creyentes? A través de la muerte. A través de la muerte el Señor viene por nosotros. Entonces, por eso dice la Biblia, no digamos que el Señor tarda en venir, porque alguno puede pensar que el Señor tarda en venir y no está preparado. Es probable que la venida gloriosa y definitiva del Señor por toda su iglesia tarde un poco. Es probable que nosotros no lo logremos ver. Pero es muy probable que la venida del Señor por mi vida sea hoy, o sea esta semana, o este año. El Señor puede venir por ti en cualquier momento, a través de la muerte. Viene y nos llama a su presencia. El texto dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Cuál es la exhortación? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esta parte es muy importante, hermanos, porque nuevamente llegamos a la parte subjetiva en el entendimiento. Subjetivamente sería, si yo guardo o atesoro lo que Dios me ha dado, yo no perderé mi corona. Pero si yo no lo guardo, perderé mi corona y otro la tomará. Esa sería la parte subjetiva o la parte arminiana que nosotros diríamos. Muchas personas dicen, ve que depende de mí. Porque si yo no guardo y no soy fiel, alguno tomará mi corona. ¿Es eso lo que está diciendo el texto? ¿Que la corona puede ser transferible a otro creyente que sea más fiel y más juicioso en sus deberes? Si eso es lo que entendemos, estaríamos diciendo primero que Dios no es fiel y que la salvación no es segura. Y estaríamos diciendo que la salvación depende de mí. Y estaríamos diciendo que la gracia no es gracia, sino que es por obras. ¿Cuál obra? Retener lo que tengo, para que nadie me quite la corona. ¿Y saben qué despertaría eso también? Además de un sentido de obrar, la competencia entre nosotros.
Y ustedes saben que en algunos contextos de la fe evangélica se trabaja por competencia. El que más versículos sepa, el que más personas traiga, el que más ofrende, el que llegue primero, el que... todo. Competencias. Claro, y en términos humanos las competencias funcionan. En términos prácticos hay resultados y competimos. Pero en términos de la fe no es por competencia. Porque todos somos pecadores. Y todos necesitamos, por la gracia de Dios, la salvación. Y todos recibimos la salvación por gracia, no por mérito ni por competencia. Cuando dice retén lo que tienes, no está hablando de una obra humana, de que yo me aferre a lo que tengo. Lo que está es hablando de lo que Dios hace en los creyentes, que les produce el profundo deseo y anhelo de abrazar o de retener la fe que Dios nos ha dado. Dios ya nos dio la fe verdadera. Como ya Dios nos dio la fe verdadera, ¿cuál es el deber del creyente? Como una contraprestación o una muestra de gratitud y de fidelidad a la fe que ha recibido. ¿Cuál es el deber nuestro? Retener, ¿cierto? Es decir, abrazar, guardar, atesorar, aferrarnos a lo que hemos recibido. Y esto es maravilloso, hermanos, porque eso es un llamado a la responsabilidad, no basado en las obras, sino basado en la fe que viene de Dios. Esto es un llamado a la diligencia. Nosotros condenamos fuertemente esa postura de que una vez salvos, siempre salvos, y nos cruzamos de piernas. Eso lo condenamos porque eso no es evangelio, eso es paganismo. Nosotros creemos firmemente que la salvación viene de Dios, que Dios nos da la fe y la gracia para la salvación, que Él persevera en nosotros hasta el final, pero que Él también produce en nosotros diligencia, responsabilidad, amor, interés, gratitud, para que nosotros podamos mantenernos en esa salvación tan grande. Retén lo que tienes, no lo sueltes, no lo entregues, pero eso también es un llamado al aprecio por lo que hemos recibido. Queridos hermanos, yo me temo que a veces no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Yo creo que tenemos una salvación tan grande y tan perfecta y nosotros no la valoramos como corresponde. Creo que a veces no la apreciamos y no somos tan diligentes en lo que Dios nos ha dado, que es tan precioso. Creo que hay personas que tienen errores y serios errores, pero son más diligentes en sus errores que nosotros que tenemos la verdad. Creo que hay muchas personas que teniendo doctrinas tan inconsistentes aprecian más su doctrina y la cuidan y la defienden, que nosotros que tenemos una doctrina tan hermosa y una fe tan pura y tan perfecta. Creo que a veces no la apreciamos y debemos reconocer eso delante del Señor y pedir perdón. ¿Cuál es la exhortación para nosotros hoy? Retén lo que tienes. Retén, aférrate a la fe, aférrate a la palabra, aférrate a los principios de cosmovisión cristiana. No los sueltes, porque son valiosos, son hermosos. No solo para la fe nuestra en cuanto a la eternidad, sino para la vida aquí en la familia y en medio de la sociedad. Que ninguno tome tu corona. Cuando el texto termina diciendo que ninguno tome tu corona, no está diciendo que pueda haber alguien que al final del día llegue primero y me arrebate el premio. No es eso lo que está diciendo. Porque si fuese así, pues la salvación no sería segura, ni los galardones. Pero lo que está diciendo es un llamado práctico a la responsabilidad. Aférrate a lo que tienes, no sea que otro llegue y tenga el premio, no tu premio. ¿Saben qué es lo que está diciendo el texto aquí? Si tú no te aferras a lo que Dios te ha dado y no aprecias lo que Dios te ha dado, estás dando claro indicio de que tú no eres un hijo de Dios. Y como no eres un hijo de Dios, no vas a recibir la corona. ¿Se acuerdan el caso de Esaú y Jacob? ¿Quién pensaba que iba a disfrutar de los privilegios? Esaú era el primogénito, había nacido primero. Él pensaba que por ser hijo mayor o hijo primero, él disfrutaría los privilegios. Pero tristemente se dio cuenta que no recibió los privilegios, sino que los recibió su hermano Jacob. ¿Se acuerdan en el caso de Saúl? Saúl pensó que iba a reinar y su reino era duradero. Y él pensó que iba a disfrutar de muchos privilegios. Pero la Biblia dice que él no obedeció a Dios y Dios lo desechó. Y él vio que en lugar de él o en lugar de uno de sus hijos que gobernara, ¿quién gobernó? El rey David.
A eso es lo que se está refiriendo la Biblia. Si yo pienso que soy, yo tengo que obrar como los que son. Si yo pienso que soy, pero no obro como los que son, ¿qué es lo que estoy dando testimonio? Que no soy y no voy a recibir la corona. Otro tomará la corona, porque yo no soy. No está diciendo que alguien me ganará, sino que probablemente yo puedo presumir de que soy cristiano sin serlo. Queridos hermanos, retén lo que tienes para que recibas tu corona. Si tú no retienes lo que has recibido, tú estás dando testimonio a otros y para ti mismo que tú no eres un hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? Que no has recibido nada. Por eso no aprecias nada, que no te mantienes fiel en nada porque no has recibido nada y por lo tanto no recibirás la corona. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los creyentes que han nacido de nuevo valoran la palabra de Dios porque la han recibido por gracia. Los creyentes nacidos de nuevo valoran la iglesia, porque saben que la iglesia es una provisión de Dios, que no es un apéndice, sino que es una provisión de Dios para la gloria de Dios. Apocalipsis 2, 16 y 25 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cómo yo sé que estoy esperando al Señor? Aferrándome a la fe que he recibido. No es un esperar pasivo, no es un esperar adormecidos, sino es un esperar diligente y activo en las cosas del Señor. Y yo voy a hacer aplicaciones prácticas. Cuando pasa la semana y tú no lees la Biblia en tu casa, ¿saben qué tú estás diciendo? Que tú no has recibido salvación. No tienes nada que retener. No aprecia la palabra porque no la tienes en tu corazón. Cuando pasan semanas y tú no te ves motivado a congregarte y te importa poco congregarte, tú estás diciendo que tú no has retenido nada. Por eso dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de leer la Biblia, no dejen de orar, no dejen de dar testimonio, porque esa es la forma como yo demuestro a mí mismo y doy testimonio de que estoy reteniendo lo que he recibido por la gracia del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy que tú permites y aún promueves pruebas para que nosotros como creyentes y como iglesia seamos probados. Te damos gracias por el fuego de prueba que a veces viene sobre nosotros, a nivel personal, a veces a la familia y a veces a la iglesia como comunidad. Te damos gracias porque las pruebas no son extrañas, las pruebas hacen parte de tu perfecto plan sobre nuestra vida. Pero te damos gracias aún más porque en medio de las pruebas tenemos el ejemplo perfecto de Jesucristo, el Cordero vencedor, que venció todas las pruebas y que nos da ejemplo y nos da fuerza y lucha por nosotros y nos guarda en la hora de la prueba. Gracias porque muchos de mis hermanos han pasado pruebas diversas y tú les has guardado. Se ha hecho evidente la promesa de preservación. Pero gracias porque los que hoy están pasando pruebas seguirán siendo guardados por ti. Y las pruebas que vengan a futuro, nos guardarás, nos consolarás y nos afirmarás en la fe. Gracias. Te pedimos perdón porque muchas veces quisiéramos no tener pruebas y eso lo que muestra es que no hemos entendido el Evangelio. Gracias por ayudarnos a retener lo que ya has asegurado para nosotros, la corona de la vida. Y gracias por enseñarnos a retener mientras vivimos en esta tierra los principios del Evangelio. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Si alguno de los que está aquí hoy no tiene nada para retener porque no tiene la fe verdadera, no aprecia porque no ha recibido la gracia en su corazón, te rogamos, precioso Señor, que tenga misericordia de él o de ella en esta mañana y quieras tú alumbrarle los ojos de su entendimiento y darle la fe verdadera y la gracia de la salvación para que ellos puedan retener ese regalo hasta que tú vengas
por ellos y por nosotros. Te damos gracias porque eres perfecto y maravilloso. Y aunque somos pocos y tenemos poca fuerza, como en la iglesia de Filadelfia, nos preservas por tu gracia y nos muestras tu favor y tu condescendencia a través de Cristo Jesús. Muchas gracias por no librarnos de la prueba, sino por preservarnos en medio de la prueba. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.